Bueno, buenas tardes y es un placer para mí estar acá con ustedes y en esta sexta sesión que va a tratar sobre el tema amenazas a la prensa y la prensa como amenaza. Las presiones de los poderes, un poco siguiendo lo que está en el programa para obtener la docilidad de los medios, pueden variar dependiendo de la geografía y de la cultura social. Pero es una constante que los periodistas han de desafiar en aras de mantener su independencia y de ser útiles en las defensas de las libertades. En esta mesa vamos a un poco a discutir con panelistas de España, Alemania, Perú, El Salvador y yo vengo de Cuba, sobre los retos que tiene la prensa ante los poderes económicos y políticos en este contexto. Quisiera presentar a los panelistas que me acompañan esta tarde. En primer lugar, Gumersindo Lafuente, periodista español. Durante los últimos 3 años ha sido responsable del cambio digital del país, una transformación total de la tecnología, el diseño y la organización de la redacción que ha convertido al diario de referencia mundial en castellano, en líder también en Internet. Entre 2007 y 2009 fundó y dirigió SoyTu.es, una iniciativa que incluso seguimos desde la Universidad de La Habana en Cuba, no sé si lo sabían, que es un medio digital que combinaba lo mejor del periodismo no tradicional con las oportunidades que brindan las tecnologías de la red a los periodistas y los usuarios. Entre 2000 y 2006 dirigió elmundo.es, que en esa etapa se colocó como líder indiscutible de la prensa online en España y en español a nivel mundial. En la actualidad es maestro de la Fundación García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. En el caso de Carlos Dada, periodista salvadoreño, es fundador y miembro de la junta directiva de El Faro, un medio reconocido por su independencia y su alta calidad. Carlos Dada ha trabajado en prensa, radio, televisión, cubriendo noticias en más de 20 países y fue miembro de la prestigiosa Knight Fellow por la Universidad de Stanford, galardonado también con el LASA Media Award del año 2010 y el Maria Morse Cabot de la Universidad de Columbia. Fernando Iwasaki, líder limeño de ascendencia japonés, estudió en la Universidad Católica de Perú, en la que posteriormente fue docente en la Cátedra de Historia del Perú entre 1983 y 1984. Es autor de diversas novelas y ensayos, pero sobre todo su faceta literaria se ha centrado en el relato breve. Su obra ha sido traducida a múltiples idiomas y ha dirigido el área de cultura de la Fundación San Telmo de Sevilla entre 1991 y 1994, y además fue director de la Fundación Alberto Jiménez Becerril contra el periodismo entre 1998 y 2001 y columnista de Diario 16, El País y La Razón. José Antonio Zarzalejos también es licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto y periodista. Ha desempeñado puestos de distinta responsabilidad, tanto en el Grupo Correo, primero como en Vocento después. Fue director del diario ABC de 1999 a 2008. Su cuaderno de notas pretende ser una aproximación certera a la realidad política, económica y social española, y actualmente escribe en La Vanguardia y El Confidencial, además de participar en la cadena SER. Y por último, Helen Super, periodista alemana, especialista en literatura francesa y española, estudió periodismo en la Escuela Henry Nannen de Hamburgo, formó parte del noticiero nocturno de la cadena BR. En el año 1985 entró en la redacción de Der Spiegel, la revista política con más tirada de Europa, y cubre la realidad española, portuguesa, marroquí y latinoamericana desde hace 30 años. Mi nombre, como les dije, es Elaine Díaz, soy periodista cubana, trabajé en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana hasta el año 2015 y actualmente dirijo un medio independiente que se llama Periodismo de Barrio. Quisiera entonces darle la palabra un poco a José Antonio Zarzalejos para que comience contándonos desde la realidad española y desde su experiencia profesional cuáles son las amenazas y oportunidades que ve en la prensa en el contexto español actualmente. Pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación a este acto con estos compañeros, en fin, tan prestigiosos y a los que de una manera o de otra pues conozco y aprecio. Bueno, la verdad es que hablar de las amenazas de la prensa y a la prensa me parece un poco ombliguista. Siempre los periodistas cuando nos reunimos tenemos una especie de síndrome numantino. Siempre estamos rodeados por enormes enemigos que combaten en el ejercicio de nuestra profesión. Yo creo que tenemos un exceso de épica
en la autocontemplación de nuestra función, siempre y cuando nos estamos refiriendo naturalmente a contextos democráticos, a sociedades democráticas, a sociedades que tienen reconocidas al más alto nivel constitucional sus derechos y sus libertades. No soy muy amigo, por eso, de hablar de amenazas de o a, sino más bien de referirme a la situación, al statu quo de los medios de comunicación, que es muy dinámico en esta España de 2015 y que viene variando desde que estalló la crisis, incluso antes de la crisis, en 2007-2008. Trataré de ser breve para que no nos aburramos y podamos entrar, si es el caso luego, en algún tipo de debate o conversación. En primer lugar, yo creo que ese statu quo que se refiere a los medios de comunicación, hay un factor nuevo, que es lo que yo llamo el populismo comunicativo, que es una derivación del populismo político. Y este es un fenómeno muy interesante. Quiere decir que los medios de comunicación se han contagiado de ese populismo, que es un significante vacío, según Laclau, digamos, el gran teórico de los populismos, que normalmente es banal. Normalmente es banal. El primer rasgo, por lo tanto, de la situación de los medios de comunicación en España es que hay una dosis más alta de banalidad, de criterio no informativo, sino de entretenimiento de lo que había hace algunos años. Y eso tiene que ver mucho con formas, si bien subterráneas, de cierto populismo. Es decir, tiene un gran eco mediático, no necesariamente informativo, pero mediático, que la vicepresidenta del gobierno se marque un baile en un programa de entretenimiento del prime time en la televisión española, que hubo un buen artículo de fondo de esa misma señora sobre la crisis económica o la desigualdad en España. Lo cual es lógico, pero es banal. O va a tener más repercusión que el presidente del gobierno o al líder de la oposición le entreviste un cantante melódico en su casa, conforme una copa, al lado de una copa, preguntándole acerca de cuestiones que tienen que ver del color que le gusta y qué comida le apetece tomar los viernes, mientras se niega a asistir a un debate con pautas y reglas en un periodo preelectoral. Y se le perdonará seguramente, y el cantante melódico, que no es periodista, es cantante melódico, lo mismo que el que hace bailar a la vicepresidenta, que es un showman, pero no es periodista, alcanzan grandes, digamos, impactos que se tienen por informativos, cuando realmente no lo son. Son populistas, son simplemente banales, hiperbólicos, y no tienen ningún contenido de carácter pedagógico. La segunda característica de los medios es que al hacer más banales sus contenidos, lo que están buscando son grandes audiencias. Ahora que merman enormemente las audiencias, tanto por la crisis económica, porque los modelos editoriales han variado extraordinariamente, pues se busca las grandes audiencias no con criterios informativos, sino con criterios de entretenimiento, con criterios que también son populistas, que son de exageración, por no llamarlos amarillistas. Pero es verdad que la crisis de las audiencias condiciona mucho los contenidos de los periódicos. Estos son elementos, digamos, externos, y hay un elemento más externo a los medios de comunicación que están condicionando, digamos, su desarrollo, su desenvolvimiento. Con la crisis económica han disminuido los poderes representativos en las sociedades democráticas y han aumentado lo que antes entendíamos por poderes fácticos, y que debemos entender ahora con conceptos muy abstractos como mercados,
sectores empresariales, sector financiero. Todos estos son poderes reales, sociales, no representativos y por lo tanto no estrictamente políticos, que están condicionando mucho los contenidos informativos de los medios, especialmente de los medios más tradicionales que son los periódicos, porque la televisión desde el punto de vista informativo ha perdido bastante, digamos, peso en la creación de opinión, es muy visual, es muy impactante, pero sí en la creación de opinión ha perdido peso, y todavía los diarios digitales, aunque se están en algunos casos fortaleciendo, no alcanzan a tener un nivel suficiente de fortaleza. Ahora, junto a esta situación externa, digamos, del statu quo que afecta a los medios, hay algunos aspectos también internos dentro de los medios que condicionan muchísimo su propia fortaleza. En primer lugar, en España al menos, no así en América Latina, en lo que yo conozco, que algo conozco, pero evidentemente no como muchos de los compañeros que me acompañan hoy en esta mesa, el papel sigue teniendo importancia, se están creando clases medias que consumen periódicos. Aquí estamos pagando los periódicos y no los periódicos, no solo los periódicos, las estrategias de expansión multimedia de los años 90, en la que los entonces editores de periódicos creyeron que con los excedentes que obtenían de sus medios podían pasar de un sector a otro, es decir, de hacer periódicos diarios a tener radio, televisión, división de internet, a poder ser editorial y si era posible también tener una participación importante en una televisión generalista o digital, analógica o digital. Esas estrategias de expansión que fueron alocadas se están pagando ahora. ¿Se están pagando ahora cómo? Pues al precio de que los acreedores que entonces prestaron el dinero y que no lo han vuelto a ver, de sus deudores, se han transformado prácticamente en dueños de esos medios, con asiento incluso muchas veces en los consejos de administración, y si no es con asientos en los consejos de administración, con la transformación de capital, de deuda en capital, y por lo tanto con un poder condicionante muy importante. Este es un factor que en España no podemos olvidar. No lo podemos olvidar en ningún caso y prácticamente afecta digamos, al sector del papel, que es el que crea el relato informativo, todavía crea el relato informativo, aunque luego a medida que transcurre el día se independiza de los periódicos para generalizarse. En segundo lugar, es consecuencia quizás de lo anterior, es que los medios de comunicación, en la mayoría de los casos y especialmente en los periódicos, se han quedado sin editores y están, digamos, administrados por gestores. La pérdida de la figura del editor, que era muy próximo a la función periodística y menos al negocio como tal, ha desaparecido. Quedan algunos, verdaderamente pocos, muy pocos. Ahora acaba de salir el diario Ahora, que tiene un presidente editor que es periodista, Miguel Ángel Aguilar, aquí presente, que es un semanario con una vocación de periódico, incluso en su estética, en su formato, en papel, pero hoy por hoy nos encontramos con gestores, no nos encontramos con editores, y esto es muy importante. Yo recuerdo en mi vida profesional haber vivido con algunas personas que eran editores, de verdad. Y he vivido también parte de mi vida profesional, tanto como director del Correo, como director de ABC, y ahora en el Confidencial, con personas que son gestores y algunos editores. Y la diferencia es muy importante. Es muy importante. Es comprender el hecho informativo y el papel que tienen
los periodistas a no entender nada de eso. Otro factor fundamental es que estamos confundiendo los términos de la cuestión. Las redes sociales, sean Twitter o Facebook o Instagram o lo que sea, no son medios de comunicación, son medios de una conversación. No sé si Gumersindo Afunte luego me pondrá los puntos sobre las IES, que es el que sabe. Pero la profesión de periodística y la vocación de los medios se atiene, en primer lugar, a una labor de intermediación, que es una labor no caprichosa, sino que es una labor de verificación, de filtrado, para que las informaciones tengan rigor, tengan solvencia, para que en definitiva sean veraces, que es lo que nos obliga incluso a la Constitución española según la interpretación del Tribunal Constitucional. No nos obliga a que los periodistas digamos la verdad, sino a que nuestras informaciones sean veraces, es decir, estén comprobadas conforme a una diligencia profesional adecuada. Este elemento de intermediación no lo tienen las redes sociales, no tienen este procedimiento de verificación. En segundo lugar, no tienen tampoco los códigos deontológicos que distinguen el ejercicio de la profesión periodística. El acceso al llamado periodismo ciudadano probablemente es uno de los hechos, de los fenómenos que más daño han hecho al entendimiento por parte de los propios periodistas de nuestra profesión. Es verdad que tiene que haber lo que se llama un periodismo colaborativo. Es inevitable, por las nuevas tecnologías además, que lo haya. Probablemente, sin las nuevas tecnologías, estaríamos en este momento diezmados de información visual, que es muy importante en muchísimas ocasiones. Es decir, el tsunami lo hemos visto pues, por los teléfonos móviles, y por los teléfonos móviles tenemos testimonios inapelables de carácter informativo. Pero todo esto debe estar gestionado por los periodistas. Yo creo que las redes sociales son redes sociales, pero no son medios de comunicación, porque no establecen esa intermediación deontológica con las audiencias. Y finalmente, fruto de la debilidad, y termino con este rasgo característico que creo que se está dando en el statu quo de los medios de comunicación en España, hay una práctica verdaderamente venenosa, casi demoníaca para los medios de comunicación, que es convertirse en longa mano de intereses espurios y ocultos. ¿Cómo se produce eso? A través del mal llamado periodismo de investigación. Es decir, cuando se pone en la oreja o en la mesa de un periodista una filtración que no tiene vocación informativa, o que puede no tenerla, sino que tiene una vocación asesina. Es decir, que compone una insidia para atacar al adversario y tumbarle de forma no reglamentaria. Todos me entendéis cuando digo esto. Mucho cuidado con el periodismo de investigación que se está haciendo en España en estos momentos, porque es periodismo de filtración. Sencillamente se coge el papel de la fuente interesada, no se indagan en cuáles son las razones a las últimas de la filtración, no se verifica, no se contextualiza, no se comprueba y va directamente a las páginas. Y el error de hoy cree el medio, si es un error, que se le perdona al día siguiente, y eso no es así. El resultado, digamos, de estas variables rápidamente expuestas de la situación, del statu quo de los medios de comunicación en España, es que hoy por hoy tenemos una crisis grave de credibilidad en términos generales. Naturalmente, las excepciones confirman la regla, pero hoy por hoy el periodismo como tal y los medios de comunicación en general tienen una gravísima crisis de credibilidad. La mutación, además, y aquí acabo,
de la conformación de la profesión periodística ha sido gravísima. Los gestores, para sacar adelante las empresas periodísticas en estos años de crisis, se han dedicado a hacer racias en las redacciones mediante ERES que tenían solamente dos criterios: edad y sueldo. Si un periodista tenía más de 50 años y ganaba más de 60 o 65.000 euros, era carne de ERE. ¿Qué ha ocurrido? Que ha desaparecido lo que se llama la seniority, la agenda, el periodismo senior. Y las redacciones se han inundado no de mileuristas, sino de periodistas que ganan menos de 1.000 euros y que muchas veces no salen de la redacción y que tienen un interlocutor prácticamente total, de 360 grados, que se llama Google. Y esa forma parte de la tragedia, aunque no soy muy amigo de las palabras campanudas, de la tragedia en la que viven los medios de comunicación en España. Desde luego, no quiero terminar sin advertir que hay fenómenos también para el optimismo, que se ve en algunos casos la luz al final del túnel, pero hoy por hoy, en este momento, son mucho más abundantes los nubarrones que los claros. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Yo quisiera seguir apuntando algunos detalles sobre el tema de España antes de pasar a Alemania, Perú y El Salvador, para tener una opinión o otra opinión sobre este tema, Gumersindo, y un poco que nos esclarezca sobre las oportunidades o las amenazas también que supone el entorno digital en este contexto de la prensa. O sea, estábamos hablando del poder político como amenaza, estábamos hablando de la concentración económica, pero hemos traído también el tema de la crisis de credibilidad, la desprofesionalización, los bajos salarios, las mismas rutinas del periodismo, el llamado periodismo de investigación cuando no se hace bien, y el tema del entorno digital como oportunidad y al mismo tiempo como amenaza. Yo pienso que no se puede ver por separado y por eso me interesaría escuchar un poco. Bueno, yo estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho José Antonio. No con todo, afortunadamente, porque si no esto sería tremendamente aburrido y creo que poco interesante para vosotros. Pero sí es verdad, de todo lo que dices, mi titular, un poco para hilarlo con lo que voy a decir, es que, y es duro reconocerlo, creo que el gran enemigo que tenemos los periodistas, que tiene el periodismo ahora mismo en España, somos los propios periodistas. Y además, sinceramente, creo que no le podemos echar la culpa a la crisis económica, ni desde luego a Google, ni le podemos echar la culpa a los periodistas ciudadanos, ni a las redes sociales. Somos los primeros responsables de lo que nos está pasando, algunos por comodidad, otros efectivamente porque no estamos o no están haciendo bien su trabajo, otros por cobardía directamente, porque cuando han visto que se estaban haciendo cosas o incluso les han encargado hacer cosas que jamás deberían haber hecho, se han callado y las han hecho porque han preferido no complicarse la vida, y otros pues porque recogiendo uno de los eslóganes del 15M, le llaman democracia y no lo es, pues le llaman periodismo y no lo es, y eso conecta con algunas de las cosas que tú has dicho. Estamos hoy en día consumiendo cosas con el título de periodismo que no lo son, y eso está sucediendo desde luego en la televisión, que yo en eso difiero, no estoy de acuerdo contigo. Creo que la televisión hoy en día se ha convertido en el gran motor de la creación de opinión política y de opinión pública. Es espectáculo, no es periodismo. Siempre recojo unas declaraciones que hace 2 veranos hacía Paolo Basile, presidente de Mediaset o de Telecinco, probablemente el tipo que más sabe de televisión en España,
y le hacían una entrevista en El País, de estas de verano, y le preguntaban, bueno, usted tiene no sé cuántos periodistas en su plantilla, ¿qué opina? Y dijo, mucho cuidado, yo no tengo ningún periodista en mi plantilla, tengo comunicadores. Ahí queda eso. Ahí queda eso. Estaba bastante claro, ¿no? O sea, imaginaros lo que debieron pensar ese día los supuestos periodistas que trabajan en Telecinco. Bueno, la televisión es un espectáculo y lo que estamos viendo en televisión, que se nos vende como periodismo, pues efectivamente no lo es. Pero el problema más grave es cuando se nos vende como periodismo cosas que son agitación política o agitación comercial. José Antonio, muy discretamente, no lo ha sacado, pero él y yo fuimos de alguna manera víctimas de una campaña de agitación política y comercial, que es la mayor campaña de manipulación que se ha hecho en este país desde la transición, de manipulación periodística, a raíz del 11M, y el señor que la protagonizó no solo no ha penado por ello, sino que en el año 2006, por la propia Federación de Asociaciones de la Prensa de España, fue premiado como periodista del año, cosa que aprovechó para colocar en la portada de su periódico: la FAPE apoya la investigación del mundo del 11M. O sea, los periodistas nos creemos listos, pero somos tremendamente inocentes, o por lo menos en este país lo estamos siendo. Y efectivamente estamos siendo manipulados por los poderes y no tenemos ese grado de rebeldía, incluso de picardía, para evitarlo. Por lo tanto, creo que los primeros responsables, por cobardía, somos nosotros. Y efectivamente, ahora estamos viendo, y a mí me da un poco de coraje, cómo hay muchos periodistas que han perdido su... Esto siempre me trae problemas lo que digo, pero me da lo mismo, pienso seguir diciéndolo. Ahora tenemos muchos periodistas que están denunciando, muchos años después, ese momento en el que no dejaron publicar una noticia, en el que le manipularon un titular. ¿Cuándo? Cuando han perdido su momento de comodidad. Después de 20, 25 años cobrando buenos sueldos, trabajando en medios líderes, estando muy protegidos y muy cómodos, ahora sí, efectivamente, como tú dices, en los ERES se ha despedido a mucha gente con mucha experiencia, con muy buenos sueldos. Pero la experiencia y los buenos sueldos no garantizan que todos estuviesen haciendo buen periodismo, como bien sabéis. No, ni la edad ni la experiencia garantiza la calidad profesional. Yo conozco los medios desde dentro, toda mi vida he estado en la trastienda de los medios y conozco las biografías y los trabajos y sé que pues hay gente a la que yo habría sin duda, lo siento, despedidos, probablemente merecían haber sido despedidos muchos años antes, no por un ERE, sino porque no estaban haciendo bien su trabajo, no se merecían estar allí. Entonces, bueno, pues da un poco de coraje escuchar cuando has estado disfrutando de un estatus callado durante tanto tiempo, que ahora empezar a quejarte. Hombre, bienvenida sea la denuncia y la queja, por cierto, pero hombre, podía haber sucedido antes. Yo creo en todo caso que estamos en un momento fascinante de oportunidad. ¿Por qué? Porque donde tú ves en las redes sociales, efectivamente, yo estoy de acuerdo contigo, una red social es una red social, no es un medio de comunicación. Ahora, los periodistas tenemos que saber que estamos en un entorno totalmente nuevo. Las redes sociales en realidad son personas, es la gente, son los ciudadanos a los que los periodistas nos dirigimos. Nosotros no tenemos un oficio que tiene una especial responsabilidad. A mí me parece un oficio maravilloso en el que yo no estoy ni he estado nunca para enriquecerme y creo que en ese sentido también ha habido una burbuja en España. En España hay periodistas que se han hecho millonarios, por cierto, haciendo esas campañas de desprestigio personal a las que tú aludes. Por cierto, pagados por los políticos que han subvencionado con dinero, con el dinero de todos nosotros esas campañas. Y todo el mundo se ha callado y muchos medios se han estado financiando y ahora con las operaciones púnicas y compañía lo estamos viendo, cómo se creaban medios que su único sentido era estar subvencionados por ese dinero. Cuando se terminen de abrir las alcantarillas nos vamos a enterar de muchas más cosas, porque de momento nos hemos enterado de la punta del iceberg de lo que ha ocurrido. Ya veremos cuando empiece a saberse cómo las empresas públicas controladas por comunidades autónomas o ayuntamientos han gastado ríos, millones de euros en mantener cadenas de radio, locutores de radio, periódicos. O sea, ahí hay un lío tremendo, ¿no? Bueno, ¿qué ocurre con las redes sociales? Las redes sociales son los ciudadanos, no solo a los que nos dirigimos, sino a los que nos debemos y también los que de alguna manera mantienen nuestro trabajo. Bueno, pues por primera vez en la historia los ciudadanos tienen una herramienta de control social de nuestro trabajo. Es la primera vez que sucede.
Antes, los periodistas estábamos totalmente blindados y protegidos. Cualquier persona llamaba a un periódico, tú que has trabajado muchos años en la prensa lo sabes, y las centralitas de los periódicos estaban entrenadas, las secretarias o secretarios que cogían los teléfonos, para que jamás, nunca, ningún lector pudiese hablar con un periodista. Quiero hablar con fulanito de tal, y usted quiere, pues soy un lector. Ah, no, mande una carta al director. Jamás, nunca se conoce, salvo por error, que un lector haya hablado con un periodista. Eso no existe en la historia del periodismo. No existe, es así. Bueno, yo tengo una anécdota muy buena de una persona en El País, no en esta época última, sino en mi anterior reencarnación en El País, que estuve 10 años hace mucho, de una periodista muy conocida que cogió un día un teléfono y era un lector. Y le dijo, bueno, es que yo estoy aquí sola y soy la señora de la limpieza, no le puedo explicar nada. ¡Pumba! Quiero decir, es una señora muy famosa y muy ocurrente. O sea, daros cuenta de la distancia tan enorme que teníamos los periodistas hacia los lectores. Les ignorábamos solemnemente. Y en este momento ya no lo podemos hacer. No lo podemos hacer. Porque hay un control permanente de nuestro trabajo. Y eso nos obliga a hacerlo mucho mejor. Nos obliga, claro que sí, a ser mucho más rigurosos. Claro que hay una crisis de credibilidad, porque la gente se ha dado cuenta de que no se puede fiar de nada de lo que publican los periódicos. ¿Por qué? Porque no se comprueban. Pues claro que no. Hoy hay un caso, y lo habéis podido ver esta mañana. La agencia EFE ayer lanza un teletipo sobre un libro de Maruja Torres en el que se refiere a Manuela Carmena, hoy alcaldesa de Madrid, que está aquí enfrente. Inmediatamente, el diario El País coge un teletipo de la agencia EFE, por cierto, medio público español, cuyo presidente durante la campaña electoral presentó a Esperanza Aguirre, candidata a la alcaldía de Madrid, como la señora más interesante que hay en la tierra para ser alcaldesa. O sea, el presidente de una agencia pública de noticias se posicionó de manera pública en apoyo de una candidata del Partido Popular. ¿Pero en qué país estamos? Eso no es una amenaza para la libertad de prensa, la libertad de expresión, para la libertad de los ciudadanos a recibir una información de calidad que estamos pagando con nuestros impuestos. Y eso está pasando en la agencia EFE, en Telemadrid, en Televisión Española, y nos callamos. Se callan los ciudadanos, los pobres, a veces en las redes sociales se quejan, pero los periodistas tampoco se ve que ninguna asociación se queje demasiado. Nos quejamos de vez en cuando, pero es que deberíamos estar en la queja permanente. Bueno, pues esta agencia EFE, que se dedica en estos momentos a manipular bastante, pues manda el teletipo. Bueno, pues El País directamente coge una foto, lo coloca en portada y sin preguntar a nadie, ni a la autora del libro, ni a la autora de la supuesta frase, ni ver el contexto, pues ahí que te va. Y eso se está haciendo permanentemente. Y claro, ¿qué ocurre? Que el cliente, el lector, el ciudadano, pues ya no se fía de nosotros, no se fía de los periodistas, no se fía de los medios. Y esa es la gran crisis en la que estamos. Ni la culpa la tiene Google, ni la culpa la tienen las redes sociales, ni la culpa la tiene la tecnología. Y desde luego, en eso sí que estoy de acuerdo. Voy a contar una anécdota muy rápida. El titular es: estaban jugando al golf. ¿Por qué? AEDE, que supongo que sabéis todos lo que es esta asociación en la que yo he estado muchas veces reunido en representación tanto de Unidad Editorial como del País, que reúne a los grandes editores. Tú la conoces también muy bien. Se quejaba el otro día también amargamente de una supuesta agresión del New York Times a la independencia de los periodistas españoles. Bueno, pues hace unos cuantos años, 2004-2005, tenían una reunión en Santiago de Compostela y yo iba a dar ahí una conferencia por la tarde. Por la mañana estaban todos los grandes jefes de AEDE que había en ese momento, los que podéis imaginar, todos los grandes popes de los presidentes de los consejeros delegados de las compañías, dando su doctrinilla y tal, y yo tenía verdaderamente un discurso explosivo preparado, contando lo que pensaba que iba a suceder. Lo podéis ver en un artículo de 2006 que republiqué el otro día, y es exactamente lo que ha sucedido, no me estoy tirando el rollo. Bueno, y entonces cuando llego la tarde, llega mi conferencia, joder, la primera fila totalmente vacía, y le digo al tipo de AEDE: oye, ¿dónde han ido estos? Que yo tenía una bomba aquí preparada para ellos. Están jugando al golf, que aquí hay un campo de golf muy bonito y se han ido todos a jugar al golf. O sea, que cuando estaba sucediendo en ese momento, de verdad, todo lo que iba a cambiar la industria de los medios, lo que iba a cambiar la vida de los periodistas y la forma de trabajar de los periodistas,
pues efectivamente ellos estaban ganando mucho dinero con sus empresas, pensando que lo estaban haciendo muy bien y jugando al golf. Básicamente es a lo que se dedicaban. Y todavía hoy no se han enterado de lo que está ocurriendo. Y no se han enterado de que el camino que han emprendido de, efectivamente, banalizar la información, intentar generar mucho tráfico en Internet a base de la viralidad, cambiar títulos para conseguir que eso tenga más tráfico, a lo único que les está llevando es que cada vez la gente les tiene menos en cuenta. Están banalizando y están perdiendo, la sociedad cada vez les necesita menos. Claro que los periodistas tenemos que intermediar, pero es que estamos en la era de la desintermediación. Y o los periodistas nos preocupamos día a día a hacer necesario y relevante nuestro trabajo, o estamos absolutamente perdidos. Y obviamente todo lo que has contado de la situación económica, pues eso ocurre. Lo triste es que tampoco podemos ser muy felices con el pasado. Quiero decir, yo me resisto también a esta nostalgia de que cualquier tiempo pasado fue mejor. No es verdad. En España han estado pasando desde hace tiempo, y cuando los medios no tenían esa crisis económica, cosas desde el punto de vista de la ética periodística realmente vergonzosas. Por eso el intentar hacer diferencia, claro que deberíamos tener una determinada deontología y tener unos recursos éticos determinados, unas referencias éticas clarísimas que no tienen que ver ni con Internet, ni con el papel, ni con la radio, ni con la tele. Eso es igual para todos. Pero como no las tenemos, pues hay gente que tiene talento y que es capaz de explicar las cosas mejor que nosotros y que lo ejerce por ahí y que se acaban convirtiendo en líderes de opinión, sin haber estudiado periodismo. Y lo que más nos ofende, sin ni siquiera querer ser periodistas, que eso nos pone muy nerviosos, ¿no? ¿Cómo es posible que le hagan más caso a este tipo, a esta tipa? Y eso está pasando en muchos ámbitos. Pongo por último un ejemplo porque quiero dejar hablar a los demás. Daros cuenta que durante años en los periódicos, voy a hacer más amigos, había analistas políticos, secciones de política, ¿no? Y veíamos efectivamente que los supuestos analistas políticos lo que hacían era contarnos una historia que estaba trufada de filtraciones interesadas de sus 2 o 3 fuentes en el partido que ellos cubrían, ¿no? Han de pronto llegado unos señores, los politólogos, que están ahora muy de moda, y de pronto hay un sitio que se llama Politicor, otro que se llama no sé cómo, no sé, y que nos ofrecen unos análisis políticos brutales, interesantísimos, en los que nos descubren cosas que hasta ahora nadie nos contaba. Y dices, joder, estos hablarán mucho con los... No hablan casi con nadie. No hablan casi con nadie. Tienen datos, analizan encuestas, el censo, los resultados de las elecciones, las tendencias, y te hacen... Eso sí es un análisis político. Y claro, ¿qué ocurre? Que han dejado en ridículo, han desvestido a los supuestos analistas políticos. Algunos, claro, están todos en la tele diciendo cosas que dicen, pues que se las están inventando o directamente les están intoxicando. Y bueno, ese es el último ejemplo de que en realidad lo estábamos haciendo muy mal. Y tenemos, de alguna manera, lo que nos merecemos. Es trágico aceptarlo, pero es así. Supongo que no es el final, que tenemos todavía más oportunidades porque hay vida y hay que aprovecharla. Gracias, Gumersindo. En el caso de esta crisis de credibilidad y el auge de... a mí no me gusta llamarle periodismo ciudadano, porque entonces habría que entrar en la profesionalización, en los códigos de ética. ¿Qué código de ética sigue un ciudadano en la difusión de información de interés público? Pero sí estamos viendo un incremento de la difusión de interés público y quizás adaptado un poco al contexto de Cuba. Esto responda no solamente a esta crisis de credibilidad, sino a la ausencia de un periodismo que supla las necesidades de información de la ciudadanía. Hace apenas una semana habían 2.000 cubanos varados en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, a los que el gobierno de Nicaragua les ofrece un salvoconducto para que sigan la ruta hasta Estados Unidos. Y en el caso de Cuba, por parte del gobierno y de la prensa que responda a un sistema partidista de difusión de información, había un silencio absoluto. Y quisiera un poco recordar cómo estos mismos periodistas, sobre todo los periodistas jóvenes, que yo digo que ya no tienen nada más que perder porque
¿qué más van a perder? El salario de 20 CUC al mes no es mucho que perder. Empiezan a ocupar los espacios de las redes sociales a falta de espacios oficiales en la prensa para comenzar a contar estas historias de los cubanos que estaban varados en la frontera, mientras el discurso de la prensa seguía siendo la opinión oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, ni siquiera un editorial del partido, ni siquiera un editorial del Parlamento cubano, sino que era la posición específica del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces tenemos que ver también esta toma de las redes sociales y de estos medios por parte de la ciudadanía, no en un contexto tan estructurado, con un marco legal tan permisivo como quizás el de Europa, sino también en un contexto extremadamente complejo como puede ser el de Latinoamérica para hacer periodismo, no solo en términos de violencia, sino que tenemos países de la región donde se ataca directamente la libertad de expresión, se ataca la libertad de prensa. Pensemos en el caso de Cuba, donde usted no puede armar un medio independiente de manera legal. O sea que son contextos muy diferentes, pero me gustaría un poco hablar de Alemania antes de pasar a Latinoamérica para ver las diferencias que hay entre estas dos maneras o estas amenazas del periodismo en ambos continentes. Muchas gracias. Estoy muy contenta de poder estar debatiendo hoy con mis colegas aquí. Muchas gracias por la invitación. Claro que la situación alemana dista bastante de la situación española. Tal vez como base hay que decir que la prensa seria en Alemania no funciona con dependencia de ideologías o de partidos políticos. Si se descubre que algún medio está demasiado cercano a un partido político, entonces ya no tiene esa credibilidad y no se vende. Y además la situación financiera todavía, en comparación con lo que he escuchado aquí, es en este sentido paradisíaco, que los dueños de los medios de comunicación en Alemania no venden coches o jabón, sino su negocio es la prensa, es la noticia, y ganan mejor si tienen más independencia y más alta credibilidad. Pero para dar un poco el contraste, yo quisiera empezar por mencionar el aspecto que todavía no se ha tocado mucho, la prensa como amenaza. Bueno, la palabra amenaza, como mi colega ya lo ha mencionado, no me gusta tanto, pero hay en este momento un nuevo partido de derechas y también un movimiento populista, xenófobo y de derechas que están haciendo en Alemania. Me refiero a la Alternativa para Alemania y al movimiento Pegida. Populista en el sentido que se ha buscado un enemigo, y el enemigo es la prensa, y dicen estos señores y señoras en el este de Alemania, sobre todo en Dresden, que la prensa miente, que ellos son el pueblo y que solo ellos son creíbles. Entonces, si ellos, estos movimientos peligrosos, populistas, nos ven como amenaza a la prensa seria, bienvenido sea, porque la prensa seria y sobre todo mi medio, Der Spiegel, considera que su tarea principal es ser una cierta amenaza en el fondo para los poderes en la sociedad, para que no derivan en corruptelas, en cosas delictivas, y el nombre de la investigación tiene en Alemania un sonido positivo.
Los periódicos diarios, casi todos los grandes, han creado equipos de investigación, y no es que nosotros tomamos un documento filtrado y lo publicamos, sino que durante mucho tiempo y con altos costes se verifican informaciones, se busca lo que los poderes quieren esconder de la opinión pública. Y entonces, después, por ejemplo, Der Spiegel desde hace siempre tiene un equipo grande de fact-checkers que controlan cada afirmación que yo como periodista pueda hacer en mis artículos. Entonces, tenemos mucho cuidado en no publicar cosas no contrastadas, pero en consecuencia de este control que la prensa seria ejerce, amenazando un poco los juegos no limpios de los poderosos, es que estos políticos que han hecho algo indebido se tienen que resignar, dejar sus cargos. Últimamente ha sido un funcionario del mundo del fútbol que tuvo que irse porque Der Spiegel ha descubierto que estaba implicado en corrupción de la FIFA. Entonces, amenaza si es un control independiente de partidos o otros poderes fácticos. Eso lo queremos hacer. Nuestro fundador, Der Spiegel, se fundó después de la Segunda Guerra Mundial por un joven periodista, Rudolf Augstein. Él dijo que el periodista nunca debe hacerse su tarea fácil, pero aún menos debe facilitar la vida a las personas sobre las cuales escribe. En este sentido, yo quiero ser una cierta amenaza o control, estoy de acuerdo. Pero recientemente en Alemania, justamente por una búsqueda de audiencias, una parte de la prensa amarilla se ha convertido en muy populista, en el sentido que Sarsalejos ha mencionado. Yo voy a dar ejemplos de Bild Zeitung. Es un periódico diario que vende 3 millones de ejemplares cada día. Antes vendía 6 millones, ahora 3 millones. Pero sin embargo, ellos intentan meter presión, por ejemplo, a la justicia, a los jueces, cuando se trata de un presunto caso de violación o de asesinato, violencia de género. Ellos ya se ponen como cazadores, y si un juez después absuelve a un acusado, entonces Bild Zeitung publica la foto del juez, el nombre y la dirección para que la gente pueda ir a la casa y montar un pollo delante de la casa del juez. Otro caso de amenaza y amenaza en este sentido indebida por prensa amarilla se ha visto en el caso este año de las dificultades de Grecia, cuando Bild Zeitung ha montado una campaña en Alemania diciendo a los alemanes que los griegos están robando a los pobres alemanes. Viniendo al otro lado, las amenazas que sufre la prensa. Bueno, nosotros en Alemania no tenemos el caso de España, donde con una nueva ley del actual gobierno, dicha de seguridad ciudadana, se puede censurar y controlar a los periodistas, prohibir que se tomen fotografías de policías en acción.
eso no existe en Alemania. ¿Por qué no existe? Porque hemos vivido este conflicto ya antes. En el año 62, cuando todavía Alemania tenía un sistema bastante influido de la Segunda Guerra Mundial, el entonces gobierno quiso censurar a Der Spiegel, que había publicado información relevante sobre la situación de las tropas alemanas. Y entonces fue preso el señor Augstein, el redactor jefe, se mantuvo más de 100 días en prisión, pero finalmente con la reacción del público alemán y también con la justicia, se tuvo que ir el ministro que ha montado ese espectáculo, y no solo hemos ganado nosotros en Der Spiegel, pero también la libertad de la prensa en Alemania desde ese entonces es algo muy sagrado. Entonces, este problema no tenemos. Der Spiegel sigue siendo el líder de la opinión pública y el líder de una prensa investigativa e independiente. No debemos nada a nadie, solo a los ciudadanos, y a nosotros no estamos a servicio de nadie. Pero la amenaza que sufre la prensa seria puede darse en parte de movimientos populistas que ahora dicen que nosotros queremos controlar nuestra imagen en la sociedad y no damos acceso, no damos entrevistas, no damos acceso a los periodistas. Un poco eso conocéis en España mejor, porque en Alemania estamos viviendo eso recientemente, pero aquí he visto que, por ejemplo, un partido novedoso, pero también populista como Podemos, tampoco da acceso fácilmente a los periodistas, sino quiere controlar muy bien cada palabra, cada imagen, y por eso monta conferencias de prensa como lo hace el PP, y no da acceso a preguntas directas, pero solo eso es una parte. Otra amenaza reciente es el control que quiere hacer el gobierno, los servicios secretos, con el pretexto de proteger la seguridad de los ciudadanos. Eso tenemos que tener mucho cuidado con ese pretexto. Yo menciono solo la investigación de Snowden con el espionaje del NSA. Pero la más grande amenaza de la prensa seria escrita viene por la financiación, la flaca financiación. Antes era así, que un 30% de la financiación de la prensa escrita era publicidad, pero publicidad privada que no interesaba a los periodistas, o sea, nunca sabíamos qué anuncio estaba al lado de nuestros artículos, y 2/3 partes eran, me he equivocado, 2/3 de los ingresos era publicidad, 1/3 era la venta. Ahora es al revés, y
la ganancia por publicidad ha bajado mucho, porque como la venta del papel está bajando y los anuncios en el papel valen mucho más dinero que los anuncios pequeños en Internet. Entonces, si tenemos más anuncios en Internet, eso no compensa y la prensa diaria, los periódicos sufren además también acentuadamente por la crisis, porque ya no hay anuncios de ofertas de trabajo, pequeños anuncios de casas, de vendidas de coches, por ejemplo. Entonces, nosotros hemos visto, y tal vez eso sea también una diferencia con España, que Der Spiegel no sufre de una bajada de interés por los lectores. Nunca hemos tenido más lectores que ahora. Lo voy a explicar. Nuestra tirada de la revista de papel durante los últimos 10 años era más de 1 millón de ejemplares. Hoy en día son 900.000 más o menos cada semana. O sea que hay una merma, pero no tan significativa. Pero en total, la revista en digital, o sea, en iPads y smartphones, y también con acceso vía Internet, son 12 millones de lectores del contenido. ¿Cómo es que sufrimos, sin embargo? Porque han bajado mucho la gente que se suscribe y paga regularmente, y los ingresos por publicidad han bajado muchísimo. Y nosotros tenemos también el problema que nuestros lectores, que todavía compran la revista, son de más y más viejos. Entonces, el reto es cómo interesar a nuevas generaciones. Los jóvenes leen, y mucho, Der Spiegel, pero en online. Y online es gratis. En Alemania hemos sido el primer medio que se ha interesado y que ha ido al Internet. Y somos el más grande sitio Internet serio. Tenemos en tiempos de crisis, por ejemplo, en los atentados de Charlie Hebdo, hemos tenido, 1.114 millones de page impressions en enero. O sea que eso no es poco, pero no paga. No paga porque nosotros hemos empezado, y ahora es la culpa de nosotros también, de los periodistas que ya no pueden renunciar, no quieren renunciar a estos clics, y que dicen que si vamos a poner un cierto paywall, entonces ya vamos a bajar mucho de audiencia. Pero, sin embargo, eso indispensablemente vamos a tener que decidirnos a inventar nuevos sistemas de negocios. Todavía en Alemania Internet, acceso a artículos de pago no está tan bien visto como en Estados Unidos o Inglaterra, donde ya la gente se ha acostumbrado. Springer lo ha intentado, Süddeutsche Zeitung también. Springer y Die Zeit, su negocio no son principalmente contenidos periodísticos, sino venta de
viajes, conferencias, cosas así. Entonces, nosotros estamos directamente delante del gran reto de ganar lectores jóvenes que pagan. Entonces, ya empezamos en darnos mucho empeño en poner más películas, videos, blogs y sobre todo incentivar la interacción con los lectores. Bueno, yo llevo en Der Spiegel desde 30 años y nunca he rechazado la llamada de un lector o incluso visitas de lectores. Es cierto que no siempre es muy grato si alguien te espera y quiere hablar contigo. Hoy en día, si yo escribo sobre Cataluña, me entran en el fin de semana ya centenas de voces que me insultan cómo he podido escribir esa opinión que he tenido. Pero hay que tener contacto con los lectores, claro, y hay que esperar que después quisieran apreciar nuestro trabajo, que por cierto, si tiene que tener calidad, es un trabajo muy caro. Y eso es la amenaza más grande, el reto más grande de convencer a los lectores de que un trabajo de calidad también se tiene que pagar. Muchísimas gracias. Me gustaría, Carlos, que nos comentaras un poco el panorama en América Latina y sobre todo la experiencia del Faro en El Salvador, porque creo que la realidad latinoamericana es completamente diferente de la europea cuando pensamos en amenazas y en oportunidades para el periodismo. Gracias, Aline. Primero, gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, a la Fundación Nuevo Periodismo Gabriel García Márquez por la invitación a venir aquí. Gracias por su hospitalidad. Voy a tratar de ser breve porque evidentemente por el público estarán mucho más interesados en lo que han comentado sobre Europa que lo que pasa al otro lado, pero trataré de darles un panorama general de alguna manera breve. En América Latina ciertamente las cosas están cambiando. Yo fundé un periódico online hace ya casi 18 años, El Faro, en El Salvador, y durante los primeros años no tuvimos ningún problema, sospecho que porque nadie nos leía. Pero digamos que en los últimos 5 o 6 años empezamos a recibir amenazas de diversas fuentes, ¿no? Amenazas de narcotraficantes, amenazas de policías, amenazas propiamente y públicas además del ministro de Seguridad o militar, amenazas públicas además de los líderes de las pandillas o de las maras, como se conocen aquí, amenazas de fanáticos políticos, acoso de agentes de inteligencia policial, de inteligencia del Estado, acoso de pistoleros que todavía no sabemos quiénes son o a quién obedecen. Y habíamos ido viviendo con eso. Las cosas simplemente han ido agarrando más calor, digamos. Hace 3 meses, por primera vez, tuvimos que hacer uso de nuestros fondos para emergencia para sacar a 3 periodistas del Faro del país, debido a que la situación ya estaba muy caliente y teníamos que dejar que bajara la temperatura. Afortunadamente no pasó nada en el sentido de la seguridad de los periodistas. Desafortunadamente, en todos estos casos, tampoco ha pasado nada en términos de las investigaciones de las autoridades competentes. Después de decir todo esto, no he venido aquí a presentarme como una víctima de nada. De hecho, en el entorno y sobre todo en la región en la que vivo, yo creo que hemos sido privilegiados. Yo vivo en El Salvador, que va a cerrar el año como el país más violento del mundo, pero vivo al lado de Guatemala y Honduras y muy cerquita de México. Yo he de decirles que al otro lado del Atlántico, en América Latina, y estoy generalizando, ya iremos con los detalles, nunca desde el fin de las dictaduras militares la prensa había estado tan amenazada como ahora. Amenazada
en dos sentidos distintos, ¿no? Digamos en dos grandes vertientes que podríamos ir distribuyendo países con sus matices en las dos vertientes. Una en términos de seguridad física, de amenazas a la integridad física de los periodistas, o de los editores o de los directores de medios, y la otra en términos de censura o de cierre de espacios para, llamémosle, ataques a la libertad de expresión. Veamos un pequeño ejemplo, y voy a usar las cifras del Comité para la Protección de Periodistas, una organización con sede en Nueva York, que suele tener las cifras más conservadoras, y por eso me gusta, porque nadie corre la sospecha de estar exagerando, sino todo lo contrario. El Comité para la Protección de Periodistas no califica como atentado contra un periodista a menos que confirme que la persona fue agredida, amenazada o asesinada en virtud de su actividad periodística. En Brasil, en este sentido, confirmado 16 asesinatos desde 2011. Brasil, una de las grandes democracias, decía José Antonio al principio que en una democracia estas cosas no pasan. Bueno, en Brasil, ya vimos que no es tan perfecta esa democracia, hay 16 desde 2011. El año pasado que he estado viviendo en Nueva York, recibí la visita de periodistas brasileños, uno de ellos particularmente un periodista muy premiado internacionalmente por su periodismo investigativo, que está ahora exiliado en Canadá, porque en Curitiba, su estado donde él ha investigado muchos casos de corrupción, lo tienen amenazado de muerte, y su empresa, una empresa muy fuerte en el estado, no haya como protegerlo más que sacarlo del país, y de esa manera cumplir con las aspiraciones de quienes lo amenazan, que es silenciarlo. En Brasil estamos viendo aceleradamente, sobre todo en las provincias, los atentados contra la libertad de expresión a través del ataque a la integridad física de quienes ejercen este oficio. México, que probablemente sea no solo el caso más emblemático, sino el que ustedes mejor conocen, dependiendo de las fuentes, pero podríamos hablar de 100 periodistas asesinados en la última década. Ustedes estarán al tanto del último caso, no el de esta semana, sino el de hace aproximadamente un par de meses, el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa en la Ciudad de México, que provocó una gran movilización internacional para presionar a las autoridades mexicanas a garantizar la seguridad de quienes ejercen este oficio y sobre todo a buscar a los responsables. Porque todo esto se basa en un asunto, en una palabra que para mí es clave, que es impunidad. En algunos países más, otros menos, pero aproximadamente el 90% de las agresiones contra la prensa confirmadas, asesinatos, no son investigadas por las autoridades o no son investigadas satisfactoriamente. En Honduras no hay un número determinado y hay mucha discusión al respecto de lo que está pasando ahí, pero son decenas de comunicadores y periodistas los que han sido asesinados, particularmente a partir del golpe de Estado de 2009 contra el presidente Manuel Zelaya. Y Honduras, como es ese hoyo al que nadie le pone atención, las agresiones contra comunicadores y contra periodistas simplemente se han intensificado y se han acelerado. En Guatemala hay amenazas claras contra comunicadores. El caso del director del periódico de Guatemala, no me voy a extender, pero ha sido muy clara, ha padecido secuestros, ataques con bomba en su casa, se le han metido a su casa. Y esto es solo el caso más sonado, digamos, en Guatemala, donde en las provincias, los periodistas de provincia están absolutamente indefensos. La otra vertiente de la que hablaba, los ataques contra la prensa a través de las presiones gubernamentales de gobiernos autoritarios, que si bien la integridad física de los periodistas no está tan en riesgo como en los casos que acabo de mencionar, el atentado contra la prensa es patente. El caso de Venezuela quizás es también el más emblemático, ¿no? El cierre de la unidad de investigación del periódico Universal es literalmente una tragedia para el periodismo latinoamericano. Las presiones del gobierno ahora también para cerrar canales de televisión, para controlar la distribución del papel en Venezuela, han afectado muchísimo la libertad de expresión en este país. En Venezuela es tan sonado el caso que no necesito extenderme tanto ahí. En Ecuador, las presiones contra el comercio del periódico, particularmente el que le impusieron una multa impagable que terminó obligando al periódico a vender la empresa,
Se la terminó vendiendo a un mexicano llamado Ángel González, muy conocido en casi toda la región latinoamericana, apodado el Fantasma porque se mueve tras bambalinas, que posee varios canales de televisión en toda América Latina y algunas estaciones de radio, y negocia convenientemente las frecuencias con los diversos gobiernos a cambio, evidentemente, de favorecer políticamente a los gobiernos de turno. Ángel González compró el Comercio de Ecuador y la primera acción de este periódico inmediatamente después de la compra fue despedir a su editor más crítico, Martín Pallares, uno de los periodistas más reconocidos internacionalmente de Ecuador. En Nicaragua, a través de la presión del gobierno sandinista, se llevó también a la venta de uno de los principales periódicos de nuestro diario y la amenaza constante contra uno de sus periodistas más emblemáticos, Carlos Fernando Chamorro, hijo del asesinado periodista Pedro Joaquín Chamorro, a quien el gobierno de Daniel Ortega amenazó con llevar a la cárcel para silenciarlo. Solo patentan las maneras en que estos gobiernos ahora en América Latina están tratando de censurar a la prensa. Y no lo digo porque el signo ideológico simpatice yo o no con ellos, ¿no? La izquierda y la derecha han demostrado en América Latina compartir algunas cosas como los métodos de amedrentamiento y la corrupción. Esta es básicamente hoy la situación en América Latina, donde además hoy tenemos que estar lidiando, particularmente en mi región, que es el Triángulo Norte Centroamericano, con el embate de la violencia a unos niveles que hoy nos colocan en los primeros lugares del mundo. Y eso es lo que nos toca a nosotros reportar. Crimen organizado, narcotráfico, pandillas. Cuando el crimen organizado, por definición, no puede existir sin algún nivel de protección de autoridades. Es decir, cuando estamos lidiando con este tipo de problemas, estamos lidiando también con autoridades que, lejos de garantizar nuestra seguridad, son parte de la amenaza. Yo me voy a quedar aquí y estoy a sus órdenes en la sesión de preguntas y respuestas. Perdón, solo quiero agregar una cosa más. En el caso cubano, por ejemplo, ya tú hablaste de todas las restricciones. Sin embargo, es patente que ha habido algunos avances, sobre todo en los últimos años. A pesar de los avances, a pesar de que te podemos tener a ti aquí, lo cual antes era un poco más complicado, a pesar de que podés estar haciendo periodismo de alguna manera en tu país, no de la manera ideal, pero lo estás haciendo como era impensable hace 5 años, Cuba sigue siendo el único país latinoamericano en el top 10, digamos, ¿no? O en la lista de los 10 países con mayor índice de censura de la prensa en el mundo. Es el 10º, lo cual indica algunos avances, claro, en una eminente lista donde está Corea del Norte, que aunque no lo crean no es el primer lugar. El primer lugar es Eritrea, y lo que diferencia Eritrea de Corea del Norte es que en Eritrea hace un mes expulsaron al último corresponsal extranjero y en Corea del Norte todavía queda un par. Pero Cuba sigue siendo el único país latinoamericano en esa lista. En la lista de los países con mayor impunidad en términos de ataques contra la prensa, hay 2 países latinoamericanos en ese top 10, México y Brasil. Esa es la situación al otro lado del Atlántico, donde a juzgar por los problemas que narraban Gumersindo y José Antonio, y he de decir que muchos de estos problemas son comunes a las grandes empresas latinoamericanas, pero digamos que estas, llamémosle excepciones de las que estoy hablando, excepción tras excepción tras excepción que se van sumando cada día más, forman un panorama, el panorama más grave para la prensa en América Latina que hemos tenido desde el fin de las dictaduras. Muchas gracias, Carlos. En el caso del tema de la amenaza a la integridad física de los periodistas, como amenaza también a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, que es más patente en Latinoamérica y específicamente en México y estos países de Centroamérica, yo siempre traigo a colación el tema de las formas de violencia simbólica, porque el hecho de que no veamos 10 periodistas muertos en 10 años en el caso de Cuba no significa que el tema de la prensa en Cuba no sea trágico. O sea, el problema es, nosotros estábamos hace aproximadamente en septiembre de este año en Berlín, un grupo de 10 periodistas cubanos desde medios estatales, oficiales, blogueros, o sea, estaba más o menos todo el espectro político de alguna manera. Y conversábamos con Reporteros Sin Fronteras y en el mapita famoso de Reporteros Sin Fronteras, Cuba está en negro y México está en rojo. Y nosotros decíamos, no es qué más tiene que hacer Cuba, qué tiene que hacer Cuba para pasar de negro a rojo, sino qué más tiene que hacer México, qué más tiene que pasar en México para que México deje de estar rojo y pase a estar negro. Y uno de los periodistas cubanos, que no voy a decir su nombre para que no esté en problemas, con más experiencia del grupo,
decía, la gran diferencia entre Cuba y México es que en México asesinan a los periodistas y en Cuba no tienen el valor de asesinarlos, pero no les hace falta. Porque estas formas de violencia simbólica, cuando usted los amenaza con la pérdida de su trabajo en un entorno donde la única fuente de trabajo para los periodistas graduados de la Universidad de La Habana, por ejemplo, de cualquier universidad, es el sector estatal, no hay una fuente privada. Todo el mundo no se puede lanzar a voy a hacer un medio alternativo, sobre todo con la protección de lo que significa simbólicamente la Nieman Foundation o la Universidad de Harvard, en el caso mío. Cuando usted no tiene otra forma de sostenibilidad, no solamente económica, sino incluso en su círculo de amigos, hay una forma de represión simbólica donde efectivamente ni siquiera tiene que llegar el paso de una detención breve, o ni siquiera tiene que llegar al paso de amenazarlos con la pérdida de la vida, porque ya en ese nivel de violencia simbólica se está ejerciendo una presión lo suficientemente fuerte que nadie se atreve a cruzar esa línea que sí cruza el periodismo latinoamericano, que sí intenta cruzar el periodismo mexicano, incluso con las propias amenazas de la vida de los periodistas, y que sí cruza el periodismo de Centroamérica y el periodismo de América del Sur. Y eso no sale en las noticias porque es prácticamente invisible, porque es muy difícil de seguir, porque solamente en las noticias sobre Cuba sale cuando los periodistas son o llevados presos o ya son sometidos a alguna forma física tangible de violencia. Pero la violencia simbólica, yo insisto, sigue siendo una forma de amenaza a la prensa, sobre todo en países que no practican violencia física, porque no lo necesitan, porque ya llegaron a un nivel de control sobre la sociedad tan grande que no hace falta llegar a ese momento, porque hay otras maneras de controlarla. Y en el caso de Cuba también a eso se suma la tragedia de una prensa extranjera extremadamente controlada, porque el gobierno decide qué medio entra y qué medio sale. E incluso una vez que estás adentro tienes que jugar con las reglas del juego del gobierno, tienes que jugar con las reglas de juego de instituciones como el Centro de Prensa Internacional, porque si sales de esas reglas, sale tu corresponsal y es expulsado. Y nadie quiere que sus corresponsales estén expulsados. Es por eso que el New York Times no tiene corresponsalía en Cuba, tiene determinados freelancers. Es por eso que muchos de los medios más prestigiosos del mundo ahora mismo no tienen corresponsalía en Cuba, y es por eso supuestamente seguro que por lo que le niegan una visa periodística a Martín Caparrós, según supimos en el almuerzo hoy. Pero bueno, Fernando, nos gustaría también saber tus opiniones un poco antes de pasar a la ronda de preguntas sobre este tema. Bueno, muy buenas tardes. Yo quiero darle las gracias a los organizadores, a la Fundación de Nuevo Periodismo, a la Asociación de Periodistas Europeos y a Casa de América por su hospitalidad. Lo primero, decirles que les voy a decepcionar porque no voy a hablar del Perú. Llevo 30 años viviendo en España. Creo que sé más de la Asahi Shimbun que de la prensa peruana. Así que me gustaría hacer algunas reflexiones rápidas, porque el tiempo vuela, sobre lo que supone hablar de amenazas para la prensa y la prensa como amenaza en las sociedades supuestamente abiertas y libres, como las sociedades europeas en general y la española en particular. Creo que es muy fácil hablar de las amenazas cuando uno se refiere a América Latina, cuando habla de dictaduras, cuando habla de los países del tercer mundo. Carlos ha hecho una panorámica que no me atrevo a contradecir sobre todo lo que él aprecia en el mundo latinoamericano, y creo que si hubiera alguien de África aquí, pues también podría hablarnos al respecto. A mí me gustaría más bien comentar... porque es cierto. Es verdad, por supuesto. Es decir, que a mí me gustaría más bien centrarme en lo que ocurre en las sociedades abiertas y libres, o presuntamente abiertas y libres, donde creo que la prensa ya no es un poder, sino un atributo del poder. Es más, en las sociedades abiertas ha cambiado la naturaleza del poder. El poder ya no es singular, hay varios poderes. Ya no sabemos a quién nos referimos, con quién hay que pastelear para poder tener algún tipo de influencia. Vivimos en una época en la que los países, los estados, han sufrido una pérdida de soberanía porque hay una serie de instituciones, entidades supranacionales, financieras, políticas, de todo orden, donde se diluyen cuotas de poder que antes eran fundamentalmente nacionales y que hoy son supranacionales. La prensa, por lo tanto, diría yo que en los países de sociedades abiertas, en los países donde existe supuestamente una vida democrática más robusta, se han convertido en armas arrojadizas, pero en armas arrojadizas dentro de una burbuja que es cada vez más reducida
porque fuera de un tablero político en el que solamente intervenimos muy pocos ciudadanos, la prensa aparentemente, y esto es lo más trágico, no tiene mayor relevancia. A mí me gustaría decir que la verdadera amenaza de la prensa es la ignorancia. Y la ignorancia, que en los países tercermundistas es una tragedia y una fatalidad, en los países desarrollados es una elección. En los países desarrollados, el ignorante lo es porque lo ha elegido, porque lo desea, porque le place y eso es lo que le hace feliz. Podríamos hablar del lugar que ocupa la prensa escrita dentro de este paisaje, pero creo que lo han explicado muy bien mis compañeros. Yo querría añadir algo más sobre la televisión. Y digo que lo de la prensa escrita no es relevante porque, para empezar, en este momento en España el periódico que más vende es un periódico deportivo. Es un periódico deportivo que probablemente es un periódico que no sirve para informarnos, para formarnos, para crear conocimiento, ni para crear opinión. La televisión, en cambio, sí es un medio de comunicación que me parece interesante y además Humercindo ha hablado de Internet y me siento un poco exonerado de hablar del mundo digital, además que soy un minusválido digital. ¿Qué ocurre con la televisión? En la televisión nosotros nos encontramos con, y esto lo dijo José Antonio, que hay una suerte de dictadura de las audiencias y de los patrocinadores. Hoy en día la publicidad manda. Creo que muchísimas empresas, por publicidad, por anunciantes y por audiencia, venderían a su madre. ¿Qué ocurre incluso con los equipos de fútbol? Yo creo que todos ustedes saben que el Real Madrid y el Barcelona tienen una equipación completamente distinta cuando juegan en un país musulmán. De sus escudos quitan las cruces, porque son símbolos cristianos, no van a ofender a la hinchada de cualquier país que les patrocina y les paga los viajes y anuncian sus camisetas. Es decir, que hoy en día por publicidad somos capaces, ya no digo de vender las ideas son muy baratas. En segundo lugar, también lo han mencionado mis compañeros, el triunfo de la espectacularidad, el triunfo de la frivolidad y la banalidad. Todos los programas de debate político que hay en este momento son una, vamos a decirlo así, una caricatura de los debates de la prensa del corazón. La misma distribución de los platós de televisión, el mismo micrófono que sube y baja. Yo llevo 30 años viviendo en España y alcancé a ver la clave. Y alcancé a ver a José Luis Balbín moderar debates, comentar películas. Ese formato ya es absolutamente imposible en la prensa española contemporánea, en la televisión española contemporánea. No podrían soportarlo porque no tenemos una audiencia lo suficientemente formada para poder comprender ese tipo de programas. Y aquí me gustaría hacer una digresión más o menos teórica. Dos filósofos que admiro mucho, Karl Popper y Peter Sloterdijk, ambos reflexionaron sobre la televisión. Lo último que escribió Popper fue sobre el peligro que la violencia en la televisión puede crear en las sociedades democráticas. Y Sloterdijk ha hecho 3/4 de lo mismo en un par de ensayos. La televisión hoy en día tiene un poder mucho más potente que las escuelas, que las universidades. La educación ha sido absolutamente absorbida por el poder de la televisión. En la televisión tiene mucho más tiempo un esotérico, un echador de cartas, alguien que cree en el poder clínico del agua imantada, antes que un científico que trabaja en la universidad, antes que alguien que trabaja en una ONG, antes que un periodista que es víctima de las persecuciones como la que estamos comentando. Tenemos que venir a escondernos en Casa América para hablar de estas cosas, porque en la televisión no se puede hablar de estos temas, no vaya a ser que perdamos la publicidad. Es decir, que el panorama de la televisión es completamente desolador. Yo quisiera aprovechar estos minutos que tengo para hacer una propuesta. La puedo hacer porque sé que no me van a hacer caso y total no pierdo nada. Pero hoy en día hay unos debates muy sesudos sobre si la televisión debe ser pública o privada, si debe ser autonómica o a nivel nacional. Y yo creo que ese es un debate estéril. Creo que el verdadero debate es si la televisión debe ser abierta o de pago. Si es abierta por ley, esta es mi sugerencia, todo su contenido debería ser cultural, educativo e informativo. Todo lo demás pagando. El que quiere ver fútbol, que pague. El que quiere ver concursos, que pague. El que quiera ver a alguien que echa las cartas para saber quién va a ganar unas elecciones o Eurovisión, que pague. El que quiera ver los toros, que pague. Y ustedes dirán, ¿esto es un atentado contra la libertad? Yo pienso que no.
Creo que el ciudadano capaz de pagar por ver Gran Hermano es más libre que nadie. No puede haber acto más soberano que pagar por ver las últimas revelaciones del pequeño Nicolás. Es decir, que si nosotros fuésemos capaces de llevar una idea como esta a un debate público, que la televisión sea en abierto, pero solo educativa, solo cultural, solo telediarios, y todo lo demás de pago, muy probablemente estaríamos haciendo algo para poder crear una pedagogía a través de los medios de comunicación. Yo escuchaba que José Antonio, y con esto termino, hablaba de que muchas veces desde la prensa pensamos en la épica del periodismo. Es verdad, la épica del periodismo la representa Carlos con lo que nos ha contado, lo que nos dice Elaine, pero yo quiero ser un poquito peliculero porque al fin y al cabo vivimos en una época donde el audiovisual manda mucho. En los antiguos westerns, tan importante como los indios, como los malos, como los sheriff, como la caballería, eran los periodistas. Hay muchísimas películas del viejo oeste donde nos encontramos con un periodista que llega al pueblo y abre un periódico y se enfrenta a todos los poderes. Desde El hombre que mató a Liberty Balance de 1962, de John Ford, hasta Sin perdón, Unforgiven, de Clint Eastwood del año 92, siempre nos vamos a encontrar en el cine, en aquel western, al periodista que se enfrenta a todos los poderes que intentan herir a su sociedad y a sus pueblos. Una película que se llamaba The Texican, del año 66, narra cómo un pistolero vuelve al pueblo del cual se fue para vengar la muerte de su hermano periodista asesinado por unos corruptos. Es decir, que el periodismo tiene esa épica que en el cine del viejo oeste me gustaría que sirva de espejo para nuestra realidad. Porque hoy en día, con la concentración de medios de comunicación en las mismas empresas, ya es muy difícil saber en qué bando está la gente. Lo que es bueno para tu periódico en papel puede ser muy malo para tu radio. Y lo que es malo para tu radio puede ser estupendísimo para tu edición digital. Y lo que es muy estupendísimo para tu edición digital puede ser nefasto para tu televisión. Es decir, que en el periodismo se ha perdido este espíritu romántico del periodista que llegaba al pueblo y abría su periódico y se enfrentaba al crimen y se enfrentaba al poder. Yo creo que ese periodismo es el que hay que reivindicar. Esa bandera de ese periodismo es el que hay que defender, porque en medio de una balacera hay que morir con las botas puestas, como en los westerns, y no como ocurre ahora, que la caballería nunca llega porque le han hecho un ERE o porque los indios son tus patrocinadores. Muchas gracias.